Hola chicos, ¿cómo les va? Bueno, bienvenidos a una nueva clase de matemática. Hoy vamos a trabajar particularmente con algo que empezamos a trabajar a principio de año, sí que es uno de los métodos de resolución, cuando vimos distintos métodos de resolución de sumas y restas, pero lo vamos a aplicar a otra cosa, no solamente a un problema escrito en el cual yo tengo que resolver utilizando una cuenta parada o dibujando, ¿sí? Sino que vamos a aplicarlo hoy al cálculo mental, ¿sí? Ese cálculo que tengo que hacer con la cabeza y tratar de buscar ese número, ¿sí? Ponerme los números en la cabeza y tratar de sumarlos o restarlos para obtener el resultado solamente pensando, ¿sí? Por eso mismo yo igual les voy a mandar el archivo con las actividades que vamos a realizar después del video. El título va a ser este, ¿sí? Calculamos y vamos a resolver situaciones problemáticas utilizando nuestra mente y después también vamos a trabajar utilizando algo que también, ¿no? Resuelve de cierta manera automáticamente, ¿sí? Pero no con nuestra cabeza, ¿sí? Vamos a utilizar, como trabajamos el año pasado, por lo menos los que estuvieron conmigo, vamos a volver a utilizar la calculadora, ¿sí? Para seguir trabajando y seguir resolviendo y apoyándonos un poquito en la calculadora, más que nada para comprobar resultados, ¿sí? Bien, lo primero que vamos a trabajar hoy entonces va a ser lo relacionado, yo les voy a dar un ejemplo de un método para el cálculo mental específicamente, y en este caso tiene que ver con la suma, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, este método ya lo hemos visto antes, ¿sí? En las primeras clases, y tenía que ver con dividir los números que nosotros teníamos para sumar en dieces y unos, juntar los dieces por un lado, los unos por el otro utilizando flechitas, y a partir de eso, ¿sí? Podíamos encontrar el resultado. Era otra alternativa, ¿sí? de las tantas que vimos para poder resolver un problema. En este caso lo podemos utilizar también para el cálculo mental. ¿Por qué? Porque de la misma forma que yo lo puedo expresar en papel, ¿sí? De la misma forma que yo lo puedo escribir, también lo puedo pensar en la cabeza, ¿sí? En este caso acá tenemos dos números. Tenemos el 28 al que le tenemos que agregar, porque en este caso es una cuenta de suma, 16, ¿sí? Vamos a resolver 28 más 16. En este caso vamos a hacer como estuvimos resolviendo, ¿sí? Cuando aprendimos este método, ¿sí? Vamos a separar los dieces por un lado, tanto de un número como de otro, y los vamos a juntar, y después vamos a hacer lo mismo con los unos, ¿sí? Lo doy de ejemplo con números pequeños porque vamos a empezar haciéndolo, ¿sí? Practicándolo con números más pequeñitos, y después vamos a ir tratando de sumar con números más grandes, ¿sí? Pero al ser cálculo mental, por ahí conviene seguir trabajando con números chiquitos. Bien, en este caso, vamos a juntar los dieces del 28 y los dieces del 16, ¿sí? Pero teniendo en cuenta que los dieces en este caso no es 2 más 1, ¿sí? Sino que el 2 del 28 representa 20 y el 1 del 16 representa justamente 10, ¿sí? Así que hago no 2 más 1, sino 20 más 10, que me da 30, ¿sí? Esto lo puedo hacer mentalmente, ¿sí? Porque si yo digo, tengo dos dieces por un lado y un 10 por el otro, 2 más 1, 3, pero si yo lo pienso en materia de dieces, 20 más 10, 30, ¿sí? Lo mismo voy a hacer con los unos, ¿sí? Si yo pienso 8 más 6, ¿sí? Me da 14. Y una vez que tengo los resultados, que los tengo guardaditos en la cabeza, ahí recién puedo juntar los dieces con los unos y me va a dar como resultado el 44 en este caso, ¿sí? Puede que al principio se complique, ¿sí? Puede que algunos lo tengan más entrenado en el tema del cálculo mental que otros, ¿sí? No se preocupen, no se asusten, requiere de mucha práctica, ¿sí? Pero este es un método que por ahí nos va a servir para afianzar un poquito esto del cálculo mental, ¿sí? Así que yo les voy a dejar algunas cuentas, ¿sí? Tanto de suma como de resta, para trabajar este método, ¿sí? Una vez que estemos practicando con esto y tratemos de hacerlo, ¿sí? Mentalmente, no me asusto, no pasa nada si me lleva un poco más de tiempo, ¿sí? Una vez que termino de trabajar con esto, les voy
en el mismo archivo esta preguntita para pensar, ¿sí? Si es que ustedes tienen alguna otra herramienta, ¿sí? Algún otro método de cálculo mental que a ustedes les ayude mucho, ¿sí? Y que por ahí se les haya ocurrido a ustedes y que por ahí me cuenten, ¿sí? Si tienen algún otro método y explíquenme un poquito cuál es, así por ahí lo podemos compartir, ¿sí? Más adelante. Bien, una vez que trabajamos esto del cálculo mental, ¿sí? Y que van a tener también en el archivo un cuadro, ¿sí? En el que vamos a trabajar no solamente el cálculo mental específicamente, sino también vamos a trabajar aproximaciones, ¿sí? ¿Cuánto me parece a mí, sin calcular, que va a dar esto, ¿sí? Esta suma en específico o esta resta en específico, ¿sí? Vamos a calcular más o menos cuánto me parece a mí y después voy a realizar con este método, el que a mí me sirva más, ¿sí? Con el que me sienta más cómodo, vamos a calcular exactamente cuánto sale. Bien. Además, una vez que estemos trabajando el cálculo mental, vamos a trabajar con la calculadora, ¿sí? Les voy a dar algunos ejercicios en los que van a tener que resolver con la calculadora, ¿sí? Van a dibujar, va a haber problemitas, van a tener también cuadros para resolver, ¿sí? Y aprovechando esto, quería repasar un poquito las funciones de las teclas de la calculadora, que por ahí los que estuvieron conmigo el año pasado lo vimos, lo trabajamos, hicimos afiches y demás, pero también para tener en cuenta un poquito este tema del repaso, ¿sí? El que no se acuerda, porque por ahí no hemos estado trabajando mucho con la calculadora últimamente, si en realidad no trabajamos ahora. Bien, vamos a repasar entonces. La tecla que dice ON, ¿sí? Es la que enciende la calculadora, ¿sí? Y la que dice OFF es justamente la que la apaga. Además tengo la tecla Q, ¿sí? Que puede también aparecer con una Q y una E, que esa me va a servir para borrar, ¿sí? La tecla de igual, que es la que yo voy a apretar cuando tenga que buscar el resultado, ¿sí? Y acá tengo las teclas de sumar y de restar, que son las que voy a poner en el medio, ¿sí? Una vez que haya armado los números, ¿sí? Esto va a estar también en el archivo, ¿sí? Y por ahí, si alguno tiene alguna duda, si alguno no se acuerda o demás, no hay problema, podemos hacer un videito aparte si quieren, trabajando bien el tema de recordando las teclas de la calculadora, ¿sí? Yo creo que lo tienen bastante claro. La mayoría tenía calculadora y estuvimos trabajando con la calculadora el año pasado, así que no creo que haya problema. Bien, una vez que hayamos resuelto estos problemas, ¿sí? Me van a enviar la actividad, ¿sí? Si tienen alguna duda me la van a consultar y cualquier cosita ya saben que estoy a disposición para ustedes. Bien, en el archivo van a encontrar todas las actividades que yo les voy a mandar, ya saben, cualquier cosa me preguntan. Y bueno, eso, ¿sí? Los quiero mucho, los extraño. Me encantaría poder estar con ustedes en el aula ahora explicándoles esto y trabajando juntos. Así que espero por lo menos que nos podamos cruzar, ¿sí? Si me cruzan en la calle, les pido por favor que me peguen el grito y me saluden, ¿sí? Porque a veces la seño va así como en otra y bueno, por ahí no los ve. Sí, así que bueno, los quiero mucho, mucho hasta el cielo